Esta noche les voy a hablar sobre la creencia, específicamente sobre el problema de la creencia religiosa. Nuestro mundo está dividido en comunidades morales, cristianos, musulmanes y judíos separados. La mayoría de las personas hoy organizan sus vidas alrededor de la idea de que Dios escribió en uno de sus libros. Tenemos muchos de estos libros a la mano. Hacen afirmaciones realmente incompatibles sobre la naturaleza de este universo, sobre la disposición de ciertos bienes raíces en el Medio Oriente. Tenemos la unión, literalmente, de creencias del siglo I o incluso anteriores, literalmente filosofía de la Edad de Hierro, con tecnología destructiva del siglo XXI. Este hecho honesto debería parecernos insostenible. Quiero retomar esta noción de psicopatía porque ahora me parece aún más relevante. Y pensé, la idea de que la moralidad surge solo de la emisión de una autoridad competente. Una de las características de la psicopatía es la incapacidad de distinguir los verdaderos preceptos morales que se relacionan con el bienestar de las personas y las cosas que simplemente provienen de una autoridad competente. Entonces, si les preguntas a los niños que están sentados en un salón de clases, ¿está bien tomar un refresco en clase si el maestro te da permiso? La mayoría de ellos dirá que sí. Si les preguntas, ¿está bien golpear a tu compañero en la cara si el maestro te da permiso? Inmediatamente reconocen la diferencia entre una infracción moral y una simple regla convencional. Estos son niños muy pequeños, pero los que tienen riesgo de psicopatía no lo hacen. Los niños en riesgo de psicopatía creen que las reglas solo vienen de una autoridad. Si un maestro dice que puedes golpear a un niño en la cara, puedes hacerlo. Esto es, de nuevo, no estoy acusando a las personas religiosas en general de ser psicópatas, pero hay un núcleo psicopático en esta visión moral del mundo. Esta teoría del mandato divino que el Dr. Craig está defendiendo sugiere que si Dios solos te dice que sacrifiques a tu primogénito, es bueno hacerlo. De ahí surge la bondad. Por eso hay personas en casas rodantes en todo Estados Unidos, afectadas por enfermedades mentales que las vuelven vulnerables a este pensamiento. Y hay personas que matan a sus hijos pensando que son Abraham, que simplemente no fueron interrumpidos por un ángel. Y este es el tipo de moralidad que obtienes de la teoría del mandato divino, que de nuevo no ofrece ninguna respuesta al yihadista más que, lo siento, amigo, pero resulta que tienes al Dios equivocado. Primero, el moderantismo religioso es preferible al fundamentalismo, sin duda. Los moderados no estrellan aviones contra edificios. Los moderados religiosos no basan su vida en profecías apocalípticas, lo cual es muy positivo. Pero el moderantismo religioso tiene problemas reales. El primer problema es que le da cobertura al fundamentalismo porque los moderados religiosos han hecho que sea un tabú criticar la fe. Quieren que se respete la fe. Buscan que se respete el proyecto religioso y la identidad como cristiano, musulmán o judío. Que es imposible poner en duda este proyecto básico, la validez ética de criar a un niño para que crea que es cristiano en lugar de cualquier otra cosa. Y bajo el pretexto de este respeto, ahora estamos impotentes para decir las cosas muy duras y necesarias sobre el extremismo religioso que necesitamos decir, porque es un tabú. Tienes que respetar la fe. La moderación religiosa nos impide notar diferencias entre religiones. Es un tabú notar que todas nuestras religiones no están enseñando lo mismo. No todas son igual de sabias ni enseñan igual de bien lo mismo. ¿Dónde están los terroristas suicidas budistas tibetanos? Si piensas por un momento que el tipo de violencia que vemos en el mundo musulmán nace de la ocupación israelí y nuestras desventuras en Irak, deberíamos ver terroristas suicidas budistas tibetanos. Los tibetanos han sufrido una ocupación más brutal y cínica
que cualquiera que británicos o israelíes hayan impuesto al mundo musulmán. Algo así como 1.200.000 tibetanos han muerto desde la ocupación china. ¿Dónde están las multitudes de tibetanos en las calles pidiendo la muerte de civiles chinos? ¿Dónde están los tibetanos inmolándose en autobuses chinos en bodas, entre multitudes de niños, frente a las oficinas de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas? Eso no está pasando. No es probable que eso suceda. No es que no puedas formar un culto a la muerte a partir de los principios del budismo tibetano. El budismo zen influyó en la visión de los pilotos kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. Pero tendrías que esforzarte mucho para torcer los principios fundamentales del budismo hacia este tipo de orgía de violencia. No tienes que esforzarte tanto si eres musulmán. Y sería imposible como un jainista. Quiero decir, los jainistas, esta religión de la India que tiene unos 10 millones de seguidores, creo. El núcleo de su religión es la no violencia. No importa cuán trastornado te vuelvas por tu doctrina como jainista, te volverás cada vez menos violento. Los jainistas religiosos usan una gasa en la boca para evitar inhalar insectos. Pero de ninguna manera puedes argumentar que el principio central del Islam es la no violencia. Es un tabú notar esto, y es especialmente tabú entre los moderados religiosos. Nuestros propios demagogos religiosos notarán esto. Podemos tener, ya sabes, a Franklin Graham que se pondrá de pie y dirá, el Islam es una religión malvada. Ellos notarán diferencias religiosas. Los demás tienen la religión equivocada. Los religiosos moderados lo han vuelto un tabú. Primero, partamos de la idea de que una de nuestras religiones es verdadera. Hay al menos dos problemas con tomar este camino. El primero es que no todas pueden ser verdaderas. Esto lo señaló Bertrand Russell hace 100 años. Incluso si supiéramos que una de nuestras religiones es perfectamente verdadera, incluso si supiéramos que este es el examen de opción múltiple de Dios, es A, judaísmo, B, cristianismo, C, islam. Incluso si supiéramos que una es perfecta, dada la desconcertante profusión de doctrinas disponibles, dada su incompatibilidad mutua, todo creyente debería esperar la condenación simplemente como cuestión de probabilidad. Creo que esto debería llevar a las personas religiosas a reflexionar cuando defienden sus certezas. Nunca lo hace, pero debería. Pero el problema más profundo al argumentar a favor de la verdad de cualquier religión es que la evidencia para nuestras religiones es inexistente o terrible. Esto incluye afirmaciones sobre la existencia de un Dios personal, el origen divino de algunos libros y el nacimiento virginal de ciertas personas. La veracidad de milagros antiguos, o sea, esto es, tomemos el cristianismo como ejemplo. El cristianismo se funda en la afirmación de que el relato evangélico de los milagros de Jesús es verdadero. ¿Sabes? Hay ciertos cristianos que tal vez quieran cubrirse aquí, pero la mayoría de los cristianos, la mayor parte del tiempo, consideran que algunos de estos milagros son verdaderos, y el más importante parece ser la resurrección. El problema es que solo el Evangelio da testimonio de estos milagros. No hay ninguna descripción extrabíblica de estos eventos. Se acepta que los Evangelios, incluso los más antiguos, se escribieron décadas después de los hechos narrados. El problema es que, incluso si la evidencia fuera mucho mejor que eso, incluso si tuviéramos cientos de relatos de testigos presenciales contemporáneos de estos milagros, eso aún no sería suficiente evidencia para respaldar las afirmaciones del cristianismo. ¿Por qué no? Bueno, el problema es que, en el siglo XXI, los reportes de milagros siguen siendo bastante comunes. He conocido literalmente a cientos de hombres y mujeres educados en Occidente, que creen que su gurú hindú o budista favorito tiene poderes mágicos,
Quiero decir, los reportes de milagros son bastante actuales. Hay yogis y místicos hindúes que, según se informa, caminan sobre el agua, resucitan a los muertos, vuelan sin ayuda de tecnología, leen la mente y adivinan el futuro. Por ejemplo, Satya Sai Baba, gurú del sur de la India. Todos estos milagros se le atribuyen a él. Incluso afirma haber nacido de una virgen, lo cual, por cierto, no es una afirmación tan rara en la historia de la religión ni en la historia en general. Se supone que Gengis Khan también nació de una virgen. Alejandro Magno nació de una virgen. La partenogénesis no garantiza que pongas la otra mejilla. Así que, considera esto. Satya Sai Baba tiene estos milagros atribuidos a él por literalmente miles y miles de testigos presenciales vivos. Él no es el David Koresh del hinduismo. Sus devotos le organizaron una fiesta de cumpleaños hace unos años, y 1 millón de personas asistieron. Hay millones de personas que creen que él es un Dios viviente. Ahora, entonces, consideren, como si fuera la primera vez, la afirmación fundamental del cristianismo. La afirmación es que las historias de milagros, del tipo que rodean a una persona como Satya Sai Baba hoy en día, y que no convencen a nadie excepto a sus devotos, de repente se vuelven especialmente creíbles si las colocas en el contexto religioso precientífico del Imperio Romano del primer siglo, décadas después de su supuesta ocurrencia. Los milagros de Satya Sai Baba ni siquiera valen 1 hora en Discovery Channel. Y sin embargo, pon estos milagros en un texto antiguo, y la mitad de la gente en este mundo piensa que es un proyecto legítimo organizar sus vidas alrededor de ellos. ¿Alguien más ve un problema con eso? ¿O toma otra creencia que realmente debería ser? Esto solo debería ser una curiosidad para nosotros hasta que vea sus consecuencias en el mundo, que la idea católica de que el uso del condón es de alguna manera inmoral. Esto es una idea genuinamente ridícula. Puedo asegurarte que las capacidades del cerebro humano son insuficientes para dar un buen argumento para esto. Pero traslada esto a África subsahariana, donde literalmente millones, algo así como 3,5 millones o 4 millones de personas, mueren cada año por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y lo que tienes ahí son ministros católicos predicando literalmente que el uso del condón es pecaminoso. En aldeas donde la única información sobre condones la da el ministerio. Muchos, especialmente gobiernos, promueven el uso de condones para prevenir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este tema nos preocupa mucho en la Iglesia. Los obispos consideran que la promoción generalizada e indiscriminada de los condones es un arma inmoral y equivocada en nuestra lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Me parece que el tiempo para respetar creencias de este tipo ya pasó hace mucho. Esto es una estupidez genocida. Es negligencia criminal, del tipo que no toleraríamos en otra institución. Pero aún así el Vaticano no puede ser criticado como debería. Porque es el Vaticano y existe un tabú generalizado sobre criticar la fe religiosa. Tenemos esto. Todos hemos asimilado la idea de que debemos respetar las creencias religiosas de los demás. Tu vecino tiene derecho a creer lo que quiera sobre Dios y la estructura moral de este universo. Él tiene derecho a creer lo que quiera sobre lo que sucede después de la muerte. Y deberías respetar estas creencias simplemente porque él las cree. ¿En qué otro aspecto de nuestro discurso seguimos estas reglas? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta sala fue reprendido por no respetar las creencias de otra persona sobre historia, geografía, ingeniería o medicina? No respetamos las creencias de las personas. Evaluamos sus razones. Si mis razones son lo suficientemente buenas, inevitablemente creerás lo que yo creo. Ser humano racional implica que las razones se contagian.
Si yo subiera al escenario y dijera que el Holocausto nunca ocurrió, ustedes no tendrían ninguna obligación de respetar mis creencias. No respetamos las creencias de quienes piensan que Elvis sigue vivo, ni de quienes hacen peregrinaciones a Graceland. A estas personas no se les invita a formar parte de nuestros consejos de administración. Ellos no llegan a presidentes de universidades. Quiero decir, todo eso está muy bien, excepto cuando cambias el tema a Dios. Y entonces, todo cambia. Entonces el cielo es el límite. Puedes estar seguro sin ninguna evidencia y ser respetado por ello. Es un tabú llevar la conversación hacia la crítica de tus creencias. Solo quiero asegurarles a aquellos de ustedes que son religiosos aquí que nuestro propósito no es ofenderlos esta mañana, pero aún así, les devolveré su hospitalidad diciéndoles exactamente lo que pienso sobre la religión. Como alguien que pasó los últimos 2 años criticando la fe religiosa, me he vuelto bastante familiar con la manera en que las personas de fe salen en defensa de Dios. Resulta que no hay 100 maneras de hacer esto. Parece que solo hay 3. O bien, argumentas que una religión específica es verdadera, o argumentas que la religión es útil, o atacas el ateísmo por ser intolerante, elitista o de alguna manera corrosivo para los valores humanos básicos. Ahora, la única línea de argumento. Lo relevante para este debate, y cualquier debate sobre la validez de la religión, es el argumento de que una religión es verdadera, ya que no todas pueden serlo. De hecho, nuestros oponentes aquí representan 2 fes distintas y mutuamente incompatibles. ¿Fue Jesucristo el Mesías? El rabino y Dinesh probablemente no coincidan en ese punto. Como señaló Bertrand Russell hace más de 100 años. Incluso si supiéramos que una de las religiones de la Tierra es verdadera, perfectamente verdadera, dada la multiplicidad de creencias, dada su incompatibilidad mutua, todos los creyentes deberían esperar la condenación simplemente como cuestión de probabilidad. Ahora, afortunadamente, no hay absolutamente ninguna evidencia de que el infierno cristiano exista. Creo que deberíamos analizar las consecuencias de creer en este marco teísta en este mundo. ¿Y cuáles serían realmente estos fundamentos morales? Estaría bien. 9 millones de niños mueren cada año antes de llegar a los 5 años. Imagina un tsunami asiático como el que vimos en 2004, que mató a 250.000 de personas. Uno de esos cada 10 días, matando solo a niños menores de 5 años. Son 24.000 niños al día, 1.000 por hora, 17 más o menos por minuto. Eso significa que antes de que termine esta oración, es muy probable que algunos niños hayan muerto en terror y agonía. Piensen en sus padres. Piensen en el hecho de que la mayoría de estos hombres y mujeres creen en Dios y están rezando en este momento para que sus hijos se salven, y sus oraciones no serán respondidas. Según el Dr. Craig, esto es parte del plan de Dios. Cualquier Dios que permitiría que millones de niños sufran y mueran de esta manera, y que sus padres sufran de esta forma, o no puede hacer nada para ayudarlos, o no le importa. Por lo tanto, es impotente o malvado. Y peor aún, según la opinión del Dr. Craig, la mayoría de estas personas, o al menos muchas de ellas, irán al infierno porque están rezando al Dios equivocado. Solo piénsalo. Sin tener culpa alguna, nacieron en la cultura equivocada, donde recibieron la teología equivocada y se perdieron la revelación. Actualmente, la India tiene 1.200 millones de habitantes, la mayoría hindúes y politeístas. En el universo del Dr. Craig, estas personas están condenadas sin importar lo buenas que sean. Si estás rezando al dios mono Hanuman, estás condenado, ¿de acuerdo? Serás torturado en el infierno eternamente. ¿Existe alguna evidencia de esto? No, simplemente lo dice en Marcos 9, Mateo 13
y Apocalipsis 14. Tal vez recuerdes que en El Señor de los Anillos se dice que cuando los elfos mueren, van a Valinor y pueden renacer en la Tierra Media. Lo menciono solo para comparar. Así que Dios creó el aislamiento cultural de los hindúes. Él diseñó las circunstancias de sus muertes en la ignorancia de la revelación, y luego creó la pena por esta ignorancia, que es una eternidad de tormento consciente y fuego. Las creencias no son como la ropa. La comodidad, la utilidad y la apariencia no pueden ser nuestros criterios conscientes para adoptarlas. Para creer en una proposición, debes pensar que tienes buenas razones para hacerlo. Y el efecto que esta creencia tendrá en tu vida no puede estar entre esas razones. Esto es estar nublado por el sesgo. Por eso existen frases como pensamiento ilusorio y autoengaño. Para creer en Dios realmente, también es creer que tienes alguna relación con su existencia, de tal manera que si Él no existiera, tú no creerías en Él. ¿Cómo encaja la supuesta utilidad de la religión en este esquema? No encaja. Regresemos al tema de la verdad. Mucha gente afirma que no hay conflicto entre religión y ciencia porque abordan temas distintos. Esto es una mentira. La religión y la ciencia ambas hacen afirmaciones sobre cómo es el mundo. Presentan afirmaciones incompatibles sobre la misma realidad, usando diferentes estándares de evidencia y formas de argumentar. Debería ser bastante claro que existe un conflicto perfecto, entre exigir buenas pruebas para lo que crees y estar satisfecho con malas pruebas o sin ninguna prueba. La religión y la ciencia están en conflicto, porque no se pueden separar sus afirmaciones de verdad. Afirmar que Jesús nació de una virgen es clave en el cristianismo y también implica una cuestión biológica. La afirmación de que Él resucitó de entre los muertos y que regresará a la tierra es una afirmación sobre la historia. Es una afirmación sobre la supervivencia humana después de la muerte. Es una afirmación, aparentemente, sobre el vuelo humano sin la ayuda de la tecnología. Judíos, cristianos y musulmanes, aunque no están de acuerdo en muchas cosas, todos coinciden en que en el día del juicio, cada persona que haya vivido alguna vez será resucitada físicamente. ¿Qué leyes científicas viola esto? Uno se siente tentado a decir que todas ellas. Si las afirmaciones básicas de la religión son ciertas, la ciencia está tan ciega ante esta realidad subyacente y las leyes de la naturaleza son tan susceptibles a modificaciones sobrenaturales que toda la empresa científica se vuelve ridícula. Si las afirmaciones básicas de la religión son falsas, la mayoría está profundamente confundida sobre la realidad y sufre esperanzas y temores irracionales. Muchas personas desperdician sus vidas y difunden ilusiones, con resultados trágicos. Nadie pensante puede ser indiferente entre ambos lados de esta dicotomía. A menudo se piensa que los no creyentes como yo estamos cerrados a la vida espiritual. Esto no es cierto. Está bien, no hay. Puedes tener una vida espiritual y ética profunda sin mentirte a ti mismo o a tus hijos sobre la naturaleza de la realidad, sin fingir saber cosas que no sabes. No hay nada que impida que un no creyente experimente éxtasis y amor que trasciende el yo, éxtasis y asombro. En realidad, nada impide que un no creyente medite un año en una cueva como un auténtico místico. Lo que los no creyentes no hacen es afirmar sin justificación sobre el cosmos y el origen divino de ciertos libros basándose solo en esas experiencias. Esa es una diferencia que vale la pena notar. Así que quiero sugerirles que todo lo que sea cierto sobre nuestra circunstancia, ética y espiritualmente, puede descubrirse ahora y puede hablarse en un lenguaje compatible con nuestra creciente comprensión científica del mundo y de la mente humana.
sean cuales sean los descubrimientos que haya por hacer sobre cómo maximizar el bienestar humano. Puede hablarse en un lenguaje que no sea una afrenta directa a todo lo que hemos llegado a conocer en los últimos 2000 años. Y suscribirse a una de las religiones de la Edad de Hierro, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, es hacer la afirmación tácita de que eso es imposible, que de hecho no hay manera de entender nuestra circunstancia usando las herramientas de nuestra comprensión moderna del mundo, que es necesaria cierta dosis de superstición, cierta dosis de mitología, que tenemos que mentir aunque sea un poco. El punto es que solo podemos depositar nuestra confianza en la conversación humana. Y la pregunta es, ¿quieres depositarla en una conversación del siglo XXI, donde tenemos toda la literatura y el conocimiento del mundo a nuestra disposición? ¿O prefieres ponerla en una charla del siglo I? ¿O en una charla del siglo VII, como está en uno de nuestros libros sagrados? Y por favor, nota el doble estándar que personas como el Dr. Craig usan para exonerar a Dios de todo este mal. Nos dicen que Dios es amoroso, bondadoso, justo y, por naturaleza, bueno. Pero cuando alguien como yo señala la evidencia bastante obvia y convincente de que Dios es cruel e injusto, porque hace sufrir a personas inocentes, en una escala que avergonzaría al psicópata más ambicioso. Nos dicen que Dios es misterioso. ¿Quién puede entender la voluntad de Dios? Y sin embargo, precisamente esta comprensión meramente humana de la voluntad de Dios es lo que los creyentes usan para establecer su bondad en primer lugar. Ya sabes, algo bueno le pasa a un cristiano. Siente una dicha mientras reza, digamos, o ve algún cambio positivo en su vida, y nos dicen que Dios es bueno. Pero cuando decenas de miles de niños son arrancados de los brazos de sus padres y ahogados, nos dicen que Dios es misterioso. Así es como juegas tenis sin la red. Y quiero sugerirles que no solo es cansado cuando personas inteligentes hablan de esta manera, sino que también es moralmente reprobable. Tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes se consideran musulmanes devotos? Veo que algunos levantan la mano. No quiero señalar a nadie, pero no son muchos. Todos saben que el Corán existe y afirma ser la palabra perfecta que creó el universo. Saben que, al haber escuchado esta posibilidad y rechazarla, todos ustedes irán al infierno por la eternidad. No hace falta decir que el Dr. Craig y yo iremos al infierno si esto es cierto. El problema es que todo lo que el Dr. Craig ha dicho esta noche, con algunas modificaciones, esto podría decirse y ya se ha dicho en defensa del Islam. La lógica es la misma. Un libro afirma ser la palabra del creador del universo y habla sobre la realidad moral y cómo vivir en ella. Pero, ¿y si los musulmanes tienen razón? ¿Y si el Islam es verdadero? ¿Cómo ver a Dios moralmente? ¿Cómo percibimos moralmente a Dios o Alá? Nacimos en el lugar, con los padres, cultura y teología equivocadas. No hace falta decirlo, el Dr. Craig está perdido. El cristianismo lo ha confundido. Solo observa lo mala que es su posición para valorar la verdadera palabra de Dios. La ciencia me engañó por completo. ¿Dónde está la compasión de Alá? ¿Y si no? Él es omnipotente. Podría cambiar esto en un instante. Podría darnos una señal que convencería a todos en esta sala. Y sin embargo, no lo va a hacer. Y el infierno espera. El infierno espera a nuestros hijos porque no podemos evitar engañarlos. Ahora, solo mantén esta visión en mente y primero aprecia lo poco que has perdido el sueño por esta posibilidad. Solo siente en ti mismo en este momento lo despreocupado que eres y seguirás siendo ante esta posibilidad. ¿Cuáles son las probabilidades de que todos vayamos al infierno por la eternidad?
porque no hemos reconocido el Corán como la palabra perfecta del Creador del universo. Por favor, entiende que así es exactamente como el cristianismo le parece a alguien que no ha sido adoctrinado por él. Bueno, como hemos empezado a ver, uno de los problemas de argumentar en defensa de Dios es que la evidencia a tu favor es terrible o inexistente. Lo que hemos escuchado del otro lado y del centro es que la ciencia es tan complicada, contraintuitiva y obviamente incompleta, que esto deja espacio para el Dios de Abraham. Ese es el argumento. Los científicos no lo entienden todo. No entendemos cómo las primeras moléculas complejas se autoensamblaron. No lo sabemos. Los científicos admiten cuando desconocen algo. Así que la arrogancia está mucho más del lado de quienes ponen su fe de la edad de hierro, en lugar de la verdadera ignorancia científica. Ahora, el otro lado ha estado ocultando las verdaderas creencias de fe. Seamos muy claros sobre esto. Me enfocaré en el cristianismo para simplificar. El cristianismo se fundamenta en que los milagros de Jesús en los evangelios son ciertos. Para rechazarlo, debes negar esto, no demostrar que no hay Dios. Igual que no buscas probar la inexistencia de Poseidón, Zeus u otros dioses. El cristianismo sostiene una afirmación textual sobre la verdad de la Biblia. Reflexiona sobre sus implicaciones. Los expertos coinciden en que los evangelios se escribieron varias décadas tras la vida de Jesús. No contamos con los manuscritos originales. Tenemos copias de manuscritos griegos antiguos, con miles de discrepancias, muchas mostrando interpolaciones, es decir, personas añadieron pasajes que se volvieron parte del canon. Hay libros completos del canon, como el libro del Apocalipsis, que durante cientos de años no fueron incluidos porque se consideraban evangelios falsos. Hay otros libros completos, como El Pastor de Hermas, que probablemente no hayas escuchado, pero durante siglos se consideró parte del canon y luego fue descartado como evangelio falso. Generaciones de cristianos vivieron y murieron guiados por un evangelio que ahora se considera tanto incompleto como equivocado. Piensa en eso. Así que este proceso demasiado humano de juntar a pedazos la supuesta palabra autoritaria de Dios, es una base muy precaria para afirmar las afirmaciones del cristianismo. Pero la verdad es que, incluso si tuviéramos múltiples afirmaciones contemporáneas de los milagros de Jesús, esto no sería suficiente. Las historias de milagros siguen abundando en el siglo XXI. Los seguidores de Satya Sai Baba le atribuyen todos los milagros de Jesús. Lee mentes, predice el futuro, resucita muertos y nació de una virgen. Satya Sai Baba no es una figura marginal. Quizá no lo conozcas, pero en su cumpleaños asistió 1 millón de personas. Hay muchísimas personas que creen que él es un Dios viviente. Así que el cristianismo se basa en la afirmación de que los relatos de milagros, exactamente del tipo que hoy rodean a una persona como Satya Sai Baba, se vuelven especialmente creíbles cuando los colocas en el contexto religioso precientífico del Imperio Romano del primer siglo, décadas después de su supuesta ocurrencia, según lo atestiguan copias de antiguos manuscritos griegos, en su mayoría discrepantes. Tenemos los relatos de milagros de Satya Sai Baba, atestiguados por miles y miles de testigos presenciales vivos, y ni siquiera merecen una hora en la televisión por cable. Y sin embargo, pones unos cuantos relatos de milagros en un libro antiguo, y la mitad de la gente en el mundo piensa que es un proyecto legítimo organizar sus vidas en torno a ellos. ¿Alguien más ve un problema con eso? No digo que el Dr. Craig o todos los religiosos sean psicópatas o psicóticos, pero para mí ese es el verdadero horror de la religión. Permite que personas perfectamente decentes y cuerdas crean por miles de millones lo que solo los lunáticos podrían creer por sí mismos. Si mañana por la mañana te despiertas pensando que decir unas cuantas palabras en latín sobre tus hotcakes los va a convertir en el cuerpo de Elvis Presley,
has perdido la cabeza. Si crees lo mismo de una galleta y el cuerpo de Jesús, eres católico. Y no soy la primera persona en notar que es un tipo de Dios muy extraño y amoroso, el que haría que la salvación dependiera de creer en Él con malas pruebas. Quiero retomar el tema central de la creencia, porque es lo esencial. Sin creencia, la religión y la ciencia desaparecen. Se trata de afirmaciones y sus evidencias. Estamos hablando de lo que crees que es verdad sobre la naturaleza del universo. Presumiblemente no crees en Zeus. Si alguien dijera, Zeus fue el mejor científico, no habrías aplaudido. Hablemos honestamente sobre lo que creemos verdadero. La verdad es que la religión, como la mencionamos, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, se basa en la afirmación de que Dios dicta ciertos libros. Él no programa software. Él no produce películas. Él no compone sinfonías. Él es un autor. Esta afirmación es creíble porque estos libros se consideran tan profundos que no pudieron ser escritos por humanos. Consideren cómo tratamos de forma distinta las afirmaciones, textos y descubrimientos científicos. Isaac Newton se aisló durante 18 meses desde 1665. Cuando salió de su soledad, había inventado el cálculo. Descubrió las leyes del movimiento, la gravitación universal, y creó solo el campo de la óptica. Todos creen que esto solo fue obra de un hombre. Y se necesitaron 200 años de ingenio continuo por parte de algunas de las personas más inteligentes que hayan existido para mejorar sustancialmente el trabajo de Newton. ¿Qué tan difícil sería mejorar la Biblia? Cualquiera aquí podría mejorar este texto supuestamente infalible científica, histórica, ética y espiritualmente en minutos. Si Dios nos ama y quería guiarnos con un libro de moralidad, es muy extraño que nos haya dado un libro que apoya la esclavitud, que exige que asesináramos personas por crímenes imaginarios como la brujería. La esperanza en el mundo se basa en la conversación abierta, pero la religión ha dividido a la sociedad en comunidades morales rivales. De lo que tenemos que convencernos es que el amor y la curiosidad son suficientes para nosotros, y la honestidad intelectual es la guardiana de eso. ¿Qué te impide salir y cometer un asesinato si no crees en Dios? ¿Qué les dices a las personas que insisten en que nunca puede haber moralidad sin religión? Bueno, sí, como dices. Esta es una pregunta increíblemente común, y todos haríamos bien en preparar una respuesta para ella. Yo tengo una. Quiero decir, un contrapunto a esta sospecha es que solo hay que mirar las sociedades donde hay menos homicidios, menos crímenes violentos. Estas realmente son las sociedades más ateas del planeta. Si solo miras el índice de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas que clasifica a las sociedades por crimen violento, por alfabetización. Nivel educativo según ingreso per cápita. Sin excepción, aparte de la presencia de Estados Unidos en algún lugar del top 20, estas son las sociedades más ateas del planeta, como los Países Bajos, Canadá, Australia, Suecia. No hay ninguna evidencia de que altos niveles de adhesión religiosa conduzcan a una sociedad moral. Si ves nuestra cultura y la división entre estados rojos y azules, ¿dónde ocurren más asesinatos? ¿Dónde suceden más embarazos y abortos adolescentes? Esto está ocurriendo, ya sabes, en esos estados que tienen el mayor nivel de adhesión religiosa. Curiosamente, la razón por la que la gente sale en defensa de Dios no es porque haya tanta evidencia de que Dios existe, sino porque creen que la creencia en Dios es el único marco intelectual para una moralidad objetiva. Y claramente, el Dr. Craig está entre ellos. Ahora, la idea es que sin la convicción de que existen verdades morales, de que palabras como correcto e incorrecto y bueno y malo realmente significan algo, la humanidad perderá su rumbo. Ese es el miedo, y yo también lo comparto. He llegado a creer que esta preocupación que muchas personas religiosas tienen sobre la erosión de la moralidad secular
no es del todo infundada. Una vez hablé en una reunión académica sobre estos temas, y dije, como lo diré esta noche, que una vez que entendamos la moralidad en términos del bienestar humano, podremos hacer afirmaciones sólidas sobre qué comportamientos y formas de vida son buenos para nosotros y cuáles no lo son. Y cité como ejemplo el sadismo y la misoginia de los talibanes como un ejemplo de una cosmovisión poco propicia para el florecimiento humano. Y resulta que denigrar a los talibanes en una reunión científica es buscar controversia. Tras mis comentarios debatí con otro orador invitado, y así fue más o menos exactamente como se desarrolló nuestra conversación. Ella dijo: ¿cómo puedes decir que obligar a las mujeres a usar burkas está mal desde el punto de vista de la ciencia? Yo dije, bueno, porque creo que está bastante claro que el bien y el mal están relacionados con el bienestar humano y es igual de claro que obligar a la mitad de la población a vivir en bolsas de tela y golpearlas o matarlas cuando intentan salir no es una forma de maximizar el bienestar humano. Y ella respondió, es tu opinión. Y dije, está bien, hagámoslo más fácil. Supongamos que una cultura le quita los ojos a cada tercer niño al nacer. ¿Estarías de acuerdo entonces en que hemos encontrado una cultura que no está maximizando perfectamente el bienestar humano? Y ella respondió, depende del motivo. Así que después de que mis cejas regresaron de la parte de atrás de mi cabeza, dije, está bien, supongamos que lo hacen por religión, que tienen una escritura que ordena que cada tercero camine en la oscuridad o algo así. Y luego ella dijo, bueno, entonces nunca podrías decir que estaban equivocados. Debes saber que hablaba con alguien con gran formación en ciencia y filosofía, y que además fue nombrada para el Consejo Presidencial de Bioética. Ella es una de las 13 personas que asesoran al presidente Obama sobre las implicaciones éticas de los avances en medicina, ciencia y tecnología. Ella acababa de dar una conferencia clara sobre las implicaciones morales de la neurociencia para los tribunales, y estaba especialmente preocupada de que pudiéramos estar sometiendo a terroristas capturados a la detección de mentiras con tecnología de neuroimagen. Ella consideraba esto una violación inadmisible de la libertad cognitiva. Así que, por un lado, sus escrúpulos morales estaban muy finamente calibrados para rechazar el más mínimo error percibido en términos éticos en nuestra guerra contra el terrorismo. Aún así, estaba dispuesta a perdonar a alguna cultura primitiva por extraer globos oculares de niños en rituales religiosos. Sentía que estaba muy desconectada del sufrimiento real de millones de mujeres en Afganistán ahora mismo. Veo este doble estándar como un problema. Curiosamente, esta erosión del sentido común preocupa a muchas personas religiosas. Espero que al final de esta hora les quede claro que la religión no es una respuesta a este problema. La creencia en Dios no solo es innecesaria para una moralidad universal. Es en sí misma una fuente de ceguera moral. Creo que los niños, a menos que sean condicionados de otra manera, no llegan a este mundo creyendo ser cristianos, musulmanes o judíos. Les damos estas ideas, no las inventan de la nada. Y por eso me parece que simplemente dar respuestas honestas a sus preguntas. Y ciertamente eliminar este tabú de decir, no lo sé. Somos muy reacios a admitir que no sabemos. Por cierto, los científicos destacan por admitir cuando no saben algo. Dicen, no lo sé, todo el tiempo porque les aterra que haya algún especialista en la sala que sepa mucho más sobre lo que les han preguntado que, ya sabes. Casi nunca puedes lograr que un científico opine sobre algo que no sea su área más específica de especialización. Y esto es un poco fuera de tema. Nota el hecho de que la ciencia está pagando un precio por esto, ya que los fundamentalistas son realmente buenos usando el candor de la ciencia en su contra. O sea, cada vez que los científicos dicen no sé, en Larry King Live, hay una avalancha de 1000 fundamentalistas, ya sabes, dándonos el dios de los vacíos ahí. Y eso es realmente lo que es el diseño inteligente. Es política y religión disfrazadas de ciencia.
Ahora se cree que existen dos cantidades en el universo. Por un lado, existen hechos, y la ciencia nos ofrece la discusión más rigurosa sobre ellos. Pero hay valores que, según personas como el Dr. Craig, la ciencia no puede abordar. Preguntas sobre el significado, la moralidad y para qué es buena la vida. Ahora, por supuesto, todos piensan que la ciencia puede ayudarnos a obtener lo que valoramos, pero nunca puede decirnos qué deberíamos valorar. Y por lo tanto, no puede, en principio, aplicarse a las preguntas más importantes de la vida humana. Preguntas como ¿cómo deberíamos criar a nuestros hijos? ¿O qué constituye una buena vida? Desde la ciencia, y como dijo el Dr. Craig, al observar el universo solo vemos patrones de eventos. Una cosa sigue a otra. No hay ningún rincón del universo que declare que ciertos de sus eventos sean buenos o malos, correctos o incorrectos, aparte de nosotros. Quiero decir, nuestras mentes, nosotros declaramos que ciertos eventos son mejores que otros. Pero al hacer eso, parece que simplemente estamos proyectando nuestras propias preferencias y deseos sobre una realidad que intrínsecamente carece de valores. ¿Y de dónde vienen nuestras nociones de lo correcto y lo incorrecto? Bueno, claramente han sido inculcadas en nosotros por la evolución, producto de estos impulsos simiescos y emociones sociales. Luego la cultura las modula. Tomemos, por ejemplo, los celos sexuales. Esta actitud ha sido inculcada en nosotros por millones de años. Nuestros antepasados eran muy celosos entre sí, aunque todos estaban cubiertos de pelo y tenían dientes terribles. Esta actitud posesiva ahora está presente en instituciones culturales como el matrimonio. Por eso decir, está mal engañar a tu cónyuge, parece una simple suma de estas contingencias. Parece como una improvisación basada en la biología. Desde la ciencia parece que engañar a tu cónyuge realmente no está mal. Bien, esto es simplemente cómo los simios como nosotros nos preocupamos cuando aprendemos a preocuparnos con palabras. Bien, aquí es donde las personas religiosas como el Dr. Craig empiezan a sentirse un poco incómodas, como creo que deberían. Y muchos no ven otra alternativa más que insertar al Dios de Abraham, un Dios de guerra de la Edad de Hierro, en el mecanismo como un árbitro invisible de la verdad moral. Está mal engañar a tu cónyuge porque Yahvé lo considera así. Es curioso porque en otros estados de ánimo, Yahvé disfruta del genocidio, la esclavitud y el sacrificio humano. No soy fan de palabras como secularismo y ateísmo, y he recibido críticas por ello. No creo que debamos nombrar el contrapunto a la irracionalidad religiosa. No tenemos palabras para describir. No ser astrólogo o no ser alquimista. Nadie se despierta en la mañana y dice, no soy astrólogo, no soy astrólogo. Y hasta cierto punto, creo que lo mismo funcionará para no dejarse engañar por las falsas certezas de la religión. Solo debemos aplicar la razón. Aquí podríamos tener dos conversaciones muy diferentes. Podemos hablar de la religión tal como es para la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo, y podemos hablar de lo que la religión podría ser o debería ser, o quizás de lo que es para la minoría más pequeña de personas. Y solo quiero que seas consciente de esa diferencia porque podría perderse. Es cierto que algunas personas definen a Dios como conciencia pura o como sinónimo de las leyes de la naturaleza. Pero si hablamos de conciencia y leyes de la naturaleza, no nos referimos al Dios en que la mayoría de nuestros vecinos cree, un Dios personal que escucha y a veces responde oraciones. Solo quiero que seas sensible porque si Miguel o yo decimos algo despectivo del Islam o cristianismo, lo cual podría pasar, la respuesta del otro lado no debería mencionar la mecánica cuántica. Y no debería hacer referencia a una noción de Dios que esté tan despojada de doctrina, que sea más o menos sinónimo de puro misterio, o pura información, o pura energía, o puro lo que sea. Así que solo quería dejar eso claro ahí donde todos puedan verlo.
porque el Dios en el que creen nuestros vecinos es esencialmente una persona invisible. Él es una deidad creadora que creó el universo para tener una relación con una especie de primate. ¡Qué suerte la nuestra! Y tiene galaxia tras galaxia de las que ocuparse. Pero está especialmente interesado en lo que hacemos. Y está especialmente interesado en lo que hacemos cuando estamos desnudos. Y casi con toda seguridad desaprueba la homosexualidad y ha creado este cosmos como un vasto laboratorio para poner a prueba nuestro poder de credulidad. Y la prueba es esta. ¿Puedes creer en este Dios con malas pruebas? Es decir, ¿por fe? Y si puedes, ganarás una eternidad de felicidad después de que mueras. Y es precisamente en este tipo de Dios y en este tipo de esquema en lo que debes creer si quieres tener algún futuro en la política de este país, sin importar cuáles sean tus talentos. Podrías ser un genio sin igual. Podrías lucir como George Clooney. Puedes tener $1,000 millones y las habilidades sociales de Ofra, pero en la política de este país no llegarás lejos si no crees en ese tipo de Dios. Podemos hablar de lo que sea. Estoy feliz de hablar de conciencia, pero nota que cuando nos alejamos del Dios que realmente está moldeando los acontecimientos humanos, o del discurso sobre Dios que realmente está moldeando los acontecimientos humanos en nuestro mundo, en este momento, en realidad somos prisioneros de la literatura ahora mismo. Estamos limitados a hablar explícitamente sobre estos libros, o a hacerlo de alguna manera vaga en conformidad con estos libros. Y estos libros fueron escritos por personas que, cualquier persona en esta sala, tiene más acceso a información y conocimiento científico, y simplemente lo que ahora es sentido común básico, que los autores de la Biblia y el Corán. Y, de hecho, no hay una sola persona en esta sala que haya conocido a alguien cuya visión del mundo sea tan limitada, simplemente por la época en la que vivieron, como las visiones del mundo de Abraham, Moisés, Jesús o Mahoma. Y hasta que no enfrentemos ese hecho y nos comprometamos honestamente a tener una conversación del siglo XXI sobre las posibilidades del bienestar humano, simplemente vamos a estar a la deriva y vamos a estar tratando de decidir si deberíamos aprobar leyes sobre el matrimonio gay, si deberíamos prohibir la blasfemia en la Organización de las Naciones Unidas, si deberíamos permitir que los periódicos publiquen caricaturas sobre el profeta Mahoma. Y simplemente vamos a estar desconcertados por la certeza implacable de personas que obviamente se están mintiendo a sí mismas. Muchas personas viven estas experiencias extraordinarias en cada contexto tradicional. Eso por sí solo prueba que todas estas religiones están equivocadas. Todas estas religiones afirman, es muy gracioso, su exclusividad. La validez y el hecho de que tienes cristianos teniendo experiencias profundas de paz, y tienes musulmanes, y tienes ateos, y tienes budistas, prueba que hay un principio más profundo del que se debería hablar de una manera no sectaria, que no esté secuestrada por la literatura de la Edad de Hierro. O sea, eso es un punto muy importante. Discurso científico sobre las posibilidades humanas. Bienestar y... Puede ser tan esotérico como quieras. Hablar de autotrascendencia, decir que el ego es una ilusión, o preguntar la relación entre conciencia y el mundo físico. Cuando llegas a esas áreas marginales, entras en un terreno de verdadera ignorancia científica. Y lo primero que debes hacer, en el espíritu de la honestidad intelectual, es admitir la ignorancia, no afirmar que, cerrando los ojos, puedes darte cuenta de tu identidad con todo el cosmos y obtener, antes del Big Bang, tus intuiciones sin filtros. Hablaste de estas grandes tradiciones de sabiduría que él descarta tan fríamente por su propia ignorancia. Vas a estas grandes tradiciones de sabiduría, ¿verdad? Y puedes verme y estás hablando de cambiar la historia. Entonces, ¿qué significa cambiar la historia en el Islam? Hablemos solo de hechos.
Abres el Corán. En el 4º capítulo dice que las esposas desobedientes deben ser azotadas por sus esposos. Eso es lo que dice. Que en el Antiguo Testamento todo tipo ¿De cosas? Lo dice absolutamente. Deepak, solo estoy eligiendo el Islam como un... ejemplo. ¿Por qué? Es cierto para todas las religiones. Bien, entonces puedo elegir el judaísmo. Sería más cómodo si elijo el judaísmo como ejemplo. Es lo mismo. Sí, todos estos libros son letanías de prácticas bárbaras. Pero el punto es que la manera en que los musulmanes ahora están obligados a cambiar la historia es que no pueden cambiar el Corán. El Corán es la palabra perfecta del creador del universo. Tienen que analizar la palabra azotada, y los más ilustrados de ellos tienen que decir cosas como, bueno, en realidad no significa que saques el látigo y la azotes. Podría ser una especie de castigo ceremonial, ya sabes, solo una breve reprensión que en realidad no duele. Y así obtienes una variedad, pero en ningún punto de esa variedad obtienes verdadera equidad, verdadera compasión y verdadero entendimiento entre los sexos. Y para lograr eso, tienes que admitir, está bien, esto es una tontería bárbara que simplemente deberíamos ignorar. Y la religión no te da herramientas para eso. Y hablar de Dios es profundamente engañoso o inútil, o simplemente es parte del problema. La gente quiere ser feliz. Saben diferenciar felicidad y sufrimiento. Quieren sentirse parte de una comunidad. Quieren sentirse mejor que nunca, y mejor de lo que jamás se han sentido. Y constantemente notan que la vida hace que eso sea difícil. Y nuestras tradiciones espirituales son una respuesta a esa circunstancia. Y nuestras creencias, las creencias que nos consuelan sobre lo que sucede después de la muerte, obviamente son una respuesta a esa circunstancia. Quiero decir, tu hijo muere. Lo primero que piensas es, ¿qué hago ahora para no sufrir de esta manera por el resto de mi vida? Y una cosa que la gente ha encontrado para hacer es contarse una historia en la que la muerte es una ilusión, que todos nos reunimos a la diestra de Jesús después de morir. Eso funciona para muchos y están muy apegados a esa historia. Pero esa historia es realmente, tanto en sus resultados como en la forma de llegar a ellos, la antítesis de la mentalidad científica, y simplemente no podemos mezclarlas. Debemos reconocer cuando nos mentimos a nosotros mismos o a nuestros hijos y notar el riesgo de fingir saber lo que no sabemos. ¿No sientes que la creencia en Dios es desde una base neuroquímica o estructural inevitable? Bueno, aparentemente no. Tengo una muestra de al menos uno de la que estoy bastante seguro. En segundo lugar, basándonos en nuestra necesidad de tribus y sociedad, ¿no sientes que, de nuevo, la creencia de que no hay un Dios va desde nuestra propia creación estructurada, sin discutir cuál fue la causa de esa creación, pero ¿no sientes que estamos tan sesgados que en la sociedad siempre tendremos la creencia en Dios como la creencia principal y la creencia de que no hay un Dios como una minoría y actualmente no muy vocal? Comprensión. Sí, es un punto de vista curiosamente provinciano. Estamos en América, que es casi funcionalmente una teocracia. En Europa Occidental, tu pregunta no tendría sentido ahora. Es una parte del mundo enormemente secular. Y si vas a Escandinavia, cambia por completo. Es una mayoría, entre 60 y 80% de las personas en Dinamarca son ateas. Según cómo se formule la pregunta. ¿No creen? Tratan al Dios de Abraham como nosotros a Zeus. Y eso es, ya sabes, solo actualiza el navegador en tu mente y date cuenta de que en realidad son equivalentes. Estamos en una sorprendente situación donde la mayoría en nuestra sociedad está preocupada por Zeus. Y tenemos... Mañana tomas el New York Times y te garantizo que la sección internacional del periódico dirá más o menos algo como ¿qué están haciendo hoy los musulmanes locos? Y si te das cuenta de que lo que están haciendo se basa en una creencia que es igual que creer en los dioses del Monte Olimpo. O sea, imagina que dibujar caricaturas de Hércules pudiera hacer que te mataran.
Si buscas intolerancia, revisa regímenes ateos. ¿Preferirías vivir en Corea del Norte o del Sur? Corea del Sur es cristiana y Corea del Norte comunista. Bueno, encuentras... Muchos ejemplos en tu libro. Bueno, lo que pasa es que esto es un truco, y esta es una de las razones por las que estoy... No es un truco. No me gusta el término ateísmo. El ateísmo es un término vacío de contenido, como ser un no astrólogo. No existe una palabra para quien no es astrólogo. Si los astrólogos llegaran a dominar la sociedad, no tendríamos que crear la no astrología como disciplina. Podríamos hablar de la razón, la ciencia, la evidencia y el sentido común, y poner a los astrólogos en su lugar, y así podría ser con la religión, ¿eh? Y entonces esta noción de que, Stalin, Hitler y Pol Pot hacían lo que hacían por el ateísmo, por la falta de creencia en Dios. O sea, pregúntate, ¿realmente el problema de Corea del Norte es demasiado escepticismo? Los norcoreanos son como un culto de carga armado con armas nucleares en este momento. Ellos creen que la ayuda alimentaria que les damos es una ofrenda devocional a la genialidad de su querido líder. Están sistemáticamente empobrecidos tanto física como informativamente. Tienen demasiado conocimiento. Cualquier conocimiento es demasiado conocimiento en Corea del Norte. Esto no es un paraíso de la razonabilidad. Ahora, todo lo que estoy defendiendo es que usemos los mismos estándares de racionalidad que usamos en todas las demás áreas de nuestra vida. Cuando la gente afirma que ciertos libros tienen origen divino, personas nacieron de forma virginal, o habrá un final glorioso donde los buenos irán al cielo, este tipo de cosas deberíamos cuestionar, y es un tabú cuestionar estas afirmaciones, y lamentablemente la moderación religiosa refuerza ese tabú. En resumen, la religión surge de contradicciones no resueltas en el mundo material. Si asumes que es creado por el hombre, entonces muy pocas cosas te resultan misteriosas. Si asumes que la religión es creada por el hombre, entonces sabrías por qué te parecería obvio. ¿Por qué hay tantas religiones? Cuando asumes que es creada por el hombre, entenderás por qué la religión ha sido una decepción para nuestra especie, que a pesar de innumerables avivamientos, innumerables intentos de predicar la verdad una y otra vez, innumeros intentos de convertir paganos y mandar misioneros al mundo no resuelven nada. Los mismos problemas persisten. Que nosotros, si todas las religiones desaparecieran o todas fueran admitidas como falsas, en vez de que solo algunas sean falsas, como dicen los creyentes, enfrentamos una proposición absurda: que las religiones son o todas verdaderas o ninguna verdadera, o solo una doctrina exclusiva es verdadera, y ninguna de estas opciones me parece coherente. Y todas estas parecen ser el resultado de un culto creado por el hombre. Supón que todas fueran desacreditadas al mismo tiempo. Nuestros problemas serían los mismos. ¿Cómo interactuamos? ¿De dónde surgen la moral y la ética? ¿Cuáles son nuestros deberes con los demás? ¿Cómo crearemos una ciudad justa y practicaremos el amor? ¿Cómo deberíamos lidiar con lo más bajo de lo que Darwin llamó la marca humilde de nuestros orígenes originales, que proviene... No se trata de un pacto con el diablo o pecado original, sino de nuestra evolución. Estas preguntas seguirían siendo las mismas. Libérate de la idea de una dictadura celestial y darás el primer paso hacia la libertad. Una cosa que hay que notar es que el diálogo entre la ciencia y la religión ha ido en esa dirección. Ha sido una erosión implacable y unidireccional de la autoridad religiosa. Desafiaría a cualquiera aquí a pensar en una pregunta para la cual alguna vez tuvimos una respuesta científica, aunque fuera inadecuada, pero para la cual ahora la mejor respuesta sea una religiosa. Ahora puedes imaginar muchas preguntas opuestas, donde antes había una respuesta religiosa. Y ahora la autoridad de la religión ha sido golpeada y anulada por la ciencia y por el progreso moral y el progreso secular en general. Y creo que eso no es una casualidad. Y el único ámbito donde la religión todavía parece mantenerse firme, ahora está siendo atacado por la ciencia.
y es muy bueno que la ciencia lo esté atacando. Este es el tema de la moralidad, la felicidad humana y qué es una buena vida. Estos son, y déjenme decirles por qué creo que esto es una cuestión científica. Incluso el lugar de la ciencia es al final una cuestión científica. Porque seguramente hay hechos objetivos que se pueden aprender sobre la base de la felicidad humana. En el momento en que reconoces que la moralidad, la espiritualidad y los valores son cuestiones de felicidad y sufrimiento, y de mover el sufrimiento en dirección a la felicidad, entonces notas que sí existen hechos objetivos sobre la felicidad humana, y seguramente los hay, como la influencia de genes, ideas, atención, sistemas económicos y estructuras sociales en hacernos felices o miserables. Y de nuevo, es cierto que el discurso científico apenas está comenzando a abordar estos temas, pero no es demasiado pronto para decir que el amor es mejor que el odio en términos de ética, y estamos estudiando estas cosas a nivel cerebral. Eventualmente entenderemos la base cerebral del amor y el odio, y los tipos de mecanismos, tanto culturales como personales, que amplifican estos estados mentales. Habrá respuestas correctas e incorrectas. Veremos, por ejemplo, que matar por honor no ayuda a criar hombres compasivos. Ya lo sabemos, pero después lo sabremos. Bioquímicamente. Podría ser cierto, pero tendrías que imaginar, digamos que la especie humana Homo sapiens ha estado con nosotros. Algunas personas dicen que hasta 250 000 años. Algunos dicen 200, algunos dicen 100,000. Francis Collins y Richard Dawkins oscilan sobre esto. No es una discusión muy grande, tomaré 100,000 si quieres. Tienes que imaginar que los seres humanos nacen, en realidad la mayoría de ellos, un buen número de ellos no nacen, mueren en el parto o no sobreviven mucho tiempo después. Nacen en un mundo aterrador de lo desconocido. Todo es un misterio para ellos, todo, desde enfermedades hasta erupciones volcánicas. Todo es así. Su esperanza de vida durante los primeros, muchos decenas de miles de años, con suerte llegaba a los 20 años, probablemente muriendo de forma agonizante por culpa de sus dientes, mal evolucionados como están, y por otras herencias de ser primates, como el apéndice que no necesitamos, o el hecho de que nuestros genitales parecen haber sido diseñados por un comité. Otras deficiencias de la especie exageradas por la escasez, por la guerra, por el hambre, por la competencia y así sucesivamente. Y durante unos 98,000 años, el cielo observa esto con total indiferencia. Y luego, por cierto, sabemos a qué escuela van tus hijos. El cielo observa esto con total indiferencia y luego, cuando faltan 2000 años en el reloj, piensa, en realidad es hora de que intervengamos, no podemos seguir así. ¿Por qué no hacemos que alguien sea torturado hasta la muerte en la Palestina de la Edad de Bronce? Eso debería enseñarles, eso debería darles la oportunidad de redimirse. Eres libre de creer eso, pero creo que el diseñador que pensó en hacerlo de esa manera es o fue muy cruel, caprichoso, aleatorio, torpe e incompetente. La noticia de esto, el Dr. Craig habla como si, pero desde entonces han nacido más personas, así que podría haber sido un buen momento en términos de crecimiento poblacional. Hay una enorme cantidad de personas en el mundo que ni siquiera han oído hablar de esta idea. La noticia no les ha llegado, o donde sí les ha sido llevada por personas que el Dr. Craig no considera cristianos, como los mormones, por ejemplo, y se les enseña de muchas formas discrepantes, competitivas e incluso incompatibles y violentamente irreconciliables. Ha habido muchas discusiones en la iglesia y en otras iglesias todo este tiempo sobre, está bien, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Qué pasa con todas las personas que nunca pudieron escuchar la buena noticia o que nunca la escucharán? O que aún no han sido alcanzadas por ella y que han muerto sin saber de ella. ¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden salvarse? El argumento es que de alguna manera todo esto se hace retroactivo. Y como con muchos de estos argumentos, solo comento sobre ellos, qué conveniente. Porque si estás dispuesto a hacer suposiciones de este tipo, entonces realmente la evidencia es solo secundaria a lo que estás proponiendo.
La ciencia es el único juego de lenguaje que estamos jugando, donde somos realmente directos y rigurosos sobre lo que constituye evidencia, donde hay un proceso de revisión por pares, donde tienes a muchas personas inteligentes tratando de demostrar que estás equivocado, y donde en realidad ganas puntos al demostrar que tú mismo estás equivocado. Esto no es lo que hacen las religiones. Las religiones no son falsables de esta manera.